En la clase de hoy vamos a ver el tema de autoinmunidad. A lo largo de la clase vamos a recordar un poco el concepto de tolerancia inmunológica. Vamos a entrar específicamente al tema de enfermedades autoinmunes, cuál es su clasificación teniendo en cuenta diferentes criterios. Vamos a mencionar diferentes ejemplos de enfermedades autoinmunes, cuáles son los mecanismos etiológicos para la aparición de los fenómenos de autoinmunidad, entre los cuales vamos a mencionar lo que tiene que ver con las bases genéticas de predisposición y los factores ambientales. Finalmente, en la última parte de la clase vamos a mencionar cuáles son los posibles métodos inmunológicos utilizados para el diagnóstico de estas patologías. Recordemos que la tolerancia se inicia a nivel central en el timo y médula ósea, en donde los linfocitos inmaduros que reconocen fuertemente antígenos propios van a morir por apoptosis. En el caso de los linfocitos B puede ocurrir la edición de sus receptores, o bien pueden desarrollarse células regulatorias que van a migrar a la periferia y participar en los mecanismos de supresión. Hay una segunda instancia de tolerancia periférica para estos linfocitos maduros que reconocen antígenos propios, los cuales van a ser inactivados por anergia o también morir por apoptosis. La otra posibilidad a nivel periférico es también que estos linfocitos que reconocen estructuras propias sean regulados o sean suprimidos por estos linfocitos T regulatorios. Si por alguna circunstancia fracasan los mecanismos de tolerancia inmunológica y se produce un desequilibrio entre los mecanismos de control y activación linfocitaria, aparecen fenómenos de autoinmunidad. El sistema inmunológico dejó de reconocer como propias ciertas estructuras, por lo cual comienza a atacarlas, comienza a atacar a estructuras propias del organismo y aparecen las diferentes enfermedades autoinmunes. Existen diferentes criterios de clasificación para la gran variedad de enfermedades autoinmunes que se conocen. De esta manera es posible la clasificación teniendo en cuenta la etiología, los tejidos afectados y el mecanismo patogénico. En cuanto a la etiología, se pueden clasificar las enfermedades autoinmunes en primarias, secundarias, autoinflamatorias e idiopáticas. Se denominan enfermedades autoinmunes primarias aquellas en las que se produce una falla intrínseca en el sistema inmune, generalmente por mutaciones genéticas específicas, que las vamos a ver en el contexto de lo que se denominan síndromes poliendocrinos autoinmunes. En este sentido vamos a ver que la mutación de un gen que es central en los mecanismos de tolerancia inmunológica y de regulación del sistema inmune produce una patología, un síndrome que altera distintos órganos, por eso se llaman poliendocrinas autoinmunes. Luego tenemos las enfermedades autoinmunes de tipo secundarias por la administración de fármacos como consecuencias de infecciones o paraneoplásicas. Luego las autoinflamatorias, en las que fallan los mecanismos de control de la inmunidad innata, también por déficit genético, como es el ejemplo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y las enfermedades de tipo idiopáticas. Acá se encuentran la mayoría de las enfermedades autoinmunes que se conocen en la clínica, en la que se establece una base genética de predisposición
asociada a factores ambientales, ¿sí? Hay una compleja interrelación entre la base genética de predisposición y los factores ambientales asociados a este grupo de enfermedades denominados idiopáticas. Por otra parte, según los tejidos afectados, podemos dividir a las enfermedades autoinmunes en organoespecíficas y sistémicas. Este tipo de clasificación tiene en cuenta en dónde se ubica el blanco de ataque del sistema inmune, si se encuentra en un lugar específico, en un órgano específico, como es el caso de la diabetes tipo 1, en donde el blanco de ataque son las células beta productoras de insulina, o en la enfermedad de Graves, ¿sí? Que es la glándula tiroidea, el blanco de ataque, son órgano-específicas. Y si el blanco de ataque se ubica en forma ubicua en distintas células del organismo, hablamos de enfermedades autoinmunes de tipo sistémicas, como son, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, ¿sí? Poliomiositis. Y finalmente podemos clasificar a las enfermedades autoinmunes teniendo en cuenta el mecanismo patogénico. Si la destrucción del tejido es producida por anticuerpos, es producida por complejos inmunes o es producida por los linfocitos T. Y acá tenemos algunos ejemplos de clasificación de enfermedades autoinmunes según el mecanismo patogénico. El ejemplo que tenemos respecto de los anticuerpos, podemos mencionar a la enfermedad de Graves, en donde tenemos anticuerpos antirreceptor de TSH. Esta patología puede generar hiperfunción de la glándula y el hipertiroidismo. En el caso de la miastenia gravis, en donde hay anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, y en el caso de la anemia hemolítica autoinmune, donde hay anticuerpos anti-RH. Estos anticuerpos son los que generan la patología, son etiopatogénicos. Por otra parte, tenemos enfermedades autoinmunes mediadas por complejos inmunes, como son la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, en este caso tenemos anticuerpos anti-DNA, histona, ribonucleoproteínas, y enfermedades en las cuales la patología autoinmune es consecuencia de ataques de los linfocitos T, como es el típico caso de la diabetes mellitus tipo 1, en donde son estos linfocitos T citotóxicos los que generan el daño, en este caso a las células beta pancreáticas, ¿sí? En el caso de la diabetes tipo 1, si bien es posible detectar anticuerpos, autoanticuerpos específicos contra la célula beta, no son los que estarían generando el daño a la misma. Independientemente si la enfermedad autoinmune es órgano específica o sistémica, la mayoría de ellas se caracterizan por darse en un individuo con una base genética de predisposición, en el cual ciertos factores ambientales son los que gatillan y promueven la aparición del proceso de autoinmunidad que va a llegar finalmente a la enfermedad autoinmune clínicamente abierta. La mera existencia de la base genética de predisposición o de los factores ambientales no garantiza la aparición del proceso de autoinmunidad. Se han descrito una serie de mecanismos etiológicos que tratan de explicar los distintos fenómenos de autoinmunidad. Estos mecanismos que están acá descritos no son mutuamente excluyentes y pueden darse en simultaneidad dos o más de ellos.
Algunos de estos mecanismos permiten explicar mejor ciertas enfermedades autoinmunes, mientras que otros son más característicos o aparecen en forma más evidente en otras de las patologías autoinmunes. Ahora vamos a ir explicando cómo estos mecanismos, actuando de manera combinada en la mayoría de los casos, pueden ir a dar lugar a las distintas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, cuando un agente infeccioso ataca ciertas células o tejido del organismo, esto va a dar lugar a la producción de radicales libres, al estrés oxidativo, generando daño al tejido y muerte celular. Como consecuencia de esta lisis celular van a liberarse antígenos que estaban recluidos detrás de barreras anatómicas, van a exponerse nuevos antígenos al sistema inmune que pueden ser incluso modificados por las mismas reacciones de radicales libres, exponiendo también estas moléculas los llamados epitopes crípticos. Es decir, la aparición de antígenos que están ocultos detrás de barreras anatómicas, que es la exposición de los antígenos recluidos que se exponen ante la lisis celular. Por otra parte, la exposición de epitopes crípticos que están ocultos en la estructura tridimensional de las proteínas y que pueden exponerse ante determinadas circunstancias, como por ejemplo en caso del estrés oxidativo, y a su vez pueden modificarse ciertos antígenos propios, generándose nuevos antígenos no sometidos al proceso de tolerancia inmunológica. Todas estas circunstancias hacen que se activen células reactivas hacia los antígenos propios, de manera tal que puedan presentarse antígenos modificados o epitopes crípticos, generando la autorreactividad hacia lo propio y la aparición del proceso de autoinmunidad. Lo que es importante saber es que la mera exposición de antígenos que están recluidos detrás de una barrera anatómica no garantiza la aparición de un fenómeno de autoinmunidad y que es necesario que se dé esta exposición en un contexto inflamatorio, probablemente como consecuencia de la infección con algún tipo de microorganismo. Acá tenemos algunos ejemplos de antígenos que están recluidos detrás de barreras anatómicas y que pueden ser expuestos, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, en la cual aparecen autoanticuerpos antiinsulina. Si bien la insulina está en circulación para cumplir su función de mensajero hormonal, la liberación de insulina en grandes cantidades ante la lisis de la célula beta y la liberación de precursores inmaduros, estos sí son considerados antígenos no sometidos al proceso de tolerancia inmunológica, por lo cual pueden generar la producción de células autorreactivas y de autoanticuerpos en la diabetes autoinmune. Otra de las teorías que trata de explicar los fenómenos de autoinmunidad es la teoría del mimetismo molecular. Esta teoría lo que trata de explicar es que existen similitudes de secuencias entre antígenos propios y péptidos que corresponden a ciertos virus o ciertos microorganismos. Entonces, ante la infección por ciertos virus o microorganismos, estos pueden aportar el estímulo inicial a través de la presentación de algún determinante antigénico y por medio del mimetismo molecular,
estas células pueden reconocer por reactividad cruzada antígenos propios. Se han descrito muchísimas homologías de secuencias entre antígenos propios. Acá está algún ejemplo, como es entre un péptido que corresponde a un autoantígeno, que es la GAT65, y el virus Coxsackie. También se han descrito similitudes de secuencias entre moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, péptidos virales y autoantígenos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Acá vemos esquemáticamente cómo este agente infeccioso tiene determinados antígenos que son tomados por células presentadoras de antígenos y presentados a los linfocitos T, que estos por linfocitos T tienen reactividad cruzada con antígenos propios, generando la aparición de autoanticuerpos que pueden generar el daño a tejidos propios, ¿sí? Hay una similitud de secuencia, con lo cual se genera reactividad cruzada entre las células que reconocen al péptido correspondiente al agente infeccioso y a una molécula del tejido propio. También puede ocurrir modificación de estructuras propias, incluyendo también la posibilidad de exponerse epitopes crípticos, ¿sí? Acá les traigo un ejemplo de modificación de lo propio, y es un caso de un síndrome que se denomina síndrome autoinmune de insulina o síndrome de Hirata, porque fue descrito por Hirata, que es una patología que se da en individuos japoneses que tienen cierto genotipo HLA, que tienen alta cantidad, alta concentración de autoanticuerpos antiinsulina. Estos individuos no son diabéticos, pero se caracterizan estos pacientes por haber sido tratados con metimazol, que es una droga que se utiliza para el tratamiento de síndrome de Graves, y este metimazol, que tiene grupos tioles, genera un producto de alteración estructural de la insulina endógena del paciente, lo cual hace que se exponga una zona de la insulina previamente oculta, se exponga un epitope críptico, de manera tal que esta insulina modificada en estos pacientes es reconocida como extraña por el sistema inmune y aparecen estos autoanticuerpos antiinsulina. Cuando dejan de ser tratados con esta droga, estos pacientes disminuyen sus títulos de estos autoanticuerpos. También está la teoría del efecto adyuvante o activación bystander, que tiene que ver con que cuando un agente infeccioso ingresa y genera la activación del sistema inmune que va a llevar al ataque específico de este agente infeccioso, también las citoquinas del entorno van a activar lo que se llama linfocitos T que están en el contexto, que son reactivos hacia otros antígenos. Si hay en ese contexto linfocitos T reactivos hacia antígenos propios, van a generar luego el ataque al daño de tejidos y la muerte del tejido por un proceso de autoinmunidad. Esta es una activación que se denomina no específica o bystander, que aparece también en el conjunto con la activación específica generada por el agente infeccioso. También la presencia de superantígenos que están presentes en ciertos patógenos, ¿sí? Estos superantígenos tienen la capacidad de generar una activación de linfocitos que no sea específica por su unión al TCR, ¿sí? La activación normal de los antígenos requieren que sean
presentados por la célula presentadora de antígeno, la cual va a presentarlos en el contexto HLA a un linfocito T helper, ¿sí? Hay un reconocimiento específico del receptor T que reconoce un péptido presentado en el contexto HLA. Sin embargo, los superantígenos tienen la capacidad de generar una activación de los linfocitos T independientemente de cuál sea la especificidad de ese receptor T. ¿Sí? Esto hace que puedan ser activados linfocitos T reactivos hacia antígenos propios, generando el correspondiente daño a tejidos. También se han descrito como posibles mecanismos de aparición de procesos autoinmunes un desbalance en la diferenciación de T helper 1 y T helper 2. ¿Sí? En el camino normal de la diferenciación de las células T, ciertas interleuquinas van a favorecer la diferenciación de T helper 0 a T helper 1. ¿Sí? Interleuquina 2 e interferón gamma favorecen la diferenciación a T helper 1, mientras que otras interleuquinas como la 4 va a favorecer la diferenciación a T helper 2. Se sabe que en ciertas patologías está más exacerbada esta diferenciación hacia una respuesta T helper 1, por ejemplo, como es en el caso de la diabetes tipo 1, en donde la respuesta T citotóxica es la responsable del daño a la célula beta, mientras que la respuesta a T helper 2 sería protectiva en el caso de esta enfermedad. ¿Sí? En otras patologías en las que los anticuerpos son los responsables del daño, la respuesta estaría más exacerbada hacia una respuesta T helper 2. Entonces, como dijimos anteriormente, en estas patologías autoinmunes se tiene que dar una base genética de predisposición en el que ciertos factores ambientales son los que van a gatillar y promover la aparición del proceso de autoinmunidad que va a llevar finalmente a la enfermedad clínicamente abierta. Entonces vamos a comenzar un poco con la base genética de predisposición para las enfermedades autoinmunes. Para entrar en lo que es la base genética de predisposición, me voy a referir en primer lugar a las enfermedades autoinmunes de tipo idiopática, que son la mayoría de las enfermedades que conocemos que se caracterizan por esta compleja interrelación entre la base genética de predisposición y los factores ambientales que son los que van a gatillar y promover la patología. Y por otra parte también vamos a mencionar algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes de tipo primaria, en donde hay una falla o una deficiencia o mutación genética en particular que lleva a la aparición de los síndromes poliendocrinos autoinmunes. En el caso de las enfermedades autoinmunes de tipo idiopática,
el 50% de la carga genética de predisposición corresponde al complejo mayor de histocompatibilidad y el otro 50% restante corresponde a una serie de genes que tienen diferentes funciones a nivel del sistema inmune, tanto en lo que es la regulación o en algunos casos aún su función no es conocida. Los genes del complejo mayor de histocompatibilidad codifican para estas moléculas que se encuentran en la superficie de las células presentadoras de antígeno y que permiten el reconocimiento de lo propio y lo no propio, presentando los péptidos antigénicos a los linfocitos T, ¿sí? Estas moléculas son la encargada de la presentación de péptidos a los linfocitos T y por esta razón tienen tanta importancia las variaciones genéticas, los polimorfismos genéticos a nivel de los genes que codifican para estas moléculas HLA, porque están relacionados con la mayor eficacia en la presentación de estos péptidos o en la menor eficacia. ¿Sí? Acá tenemos representada una célula presentadora de antígeno con sus moléculas HLA de clase 2, que están formadas por dos cadenas alfa y beta, presentando un péptido a un linfocito T helper, el cual lo reconoce a través de su receptor T, ¿sí? El linfocito T va a reconocer al péptido presentado en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Los diferentes polimorfismos que pueden existir en los individuos pueden hacer que este péptido sea presentado más eficientemente o menos eficientemente, y eso puede dar lugar a la aparición o la mayor probabilidad de aparición de una enfermedad autoinmune. Como ejemplo les traigo acá los polimorfismos que están asociados con la mayor predisposición para diabetes autoinmune, ¿sí? Ahí en la cadena beta puede estar presente como parte de estos polimorfismos en esta cadena la existencia de un gen que codifique para un aspartico en la posición 57 o otros aminoácidos, ¿sí? Y vamos a ver cómo eso tiene importancia o cómo eso puede llevar a la predisposición para diabetes autoinmune. Acá están representadas las dos cadenas HLA que están presentando un péptido propio de la glutamato de carboxilasas, es un autoantígeno que se encuentra en páncreas, ¿sí? Acá se ve cómo se acomoda el péptido de la GAD presentado por HLA de clase 2 que se lo va a presentar a un linfocito T. Esquemáticamente acá tenemos la cadena alfa y la cadena beta del HLA presentando este péptido que está en el medio, que es el de la GAD. Como yo les decía, los distintos individuos tienen distintos polimorfismos a nivel del HLA y en algunos casos hay individuos que tienen un aspartico en la posición 57 de la cadena beta o en lugar del aspartico puede tener una serina. Se dice que la presencia de aspartico en la posición 57 de la cadena beta es protectiva para el desarrollo de diabetes autoinmune y la ausencia de este aspartico es predisponente. Y esto es porque al estar ausente el aspartico se acomoda mejor el péptido de la GAD, que a esa altura tiene un glutámico. Entonces, la ausencia de aspartico en la cadena beta de HLA lleva a predisposición para diabetes autoinmunes porque se presenta más eficientemente este péptido propio perteneciente a la GAD65 y es más probable el desarrollo de la enfermedad autoinmune.
¿sí? También hay otros aminoácidos que también están relacionados con la predisposición y protección a nivel de la cadena alfa, ¿sí? Acá está la arginina 52. Por fuera del HLA hay otros genes que también están relacionados con la predisposición genética para distintas patologías autoinmunes. Acá tenemos como ejemplo la PTP-N22, cuyos polimorfismos están asociados con artritis reumatoidea, diabetes tipo 1, enfermedad tiroidea autoinmune, y esta es una tirosina fosfatasa que interviene en las señales de receptor T y receptor B, cuyos polimorfismos que pueden presentar están relacionados con señales más débiles a nivel del receptor y con defectos en la tolerancia central y periférica. Otro de los ejemplos que les quería mencionar son estos polimorfismos que se denominan BNTR. Les traigo como ejemplo uno de ellos que se encuentra asociado a diabetes mellitus, y estos BNTR son secuencias nucleotídicas que se repiten en tándem. En este caso se encuentran upstream al gen de la insulina, y estos polimorfismos están asociados con el número de secuencias consenso de repetición que se encuentran en upstream al gen de la insulina en este caso, ¿sí? Entonces los distintos individuos pueden tener un bajo número de secuencias consenso de repetición. Fíjense, acá son los que se llaman alelos de clase 1, BNTR, que tienen entre 26 a 63 repeticiones, y los individuos de clase 3 que tienen un número más alto de repeticiones, entre 140 y 200 repeticiones. Estas secuencias nucleotídicas tienen importancia en los niveles de expresión de insulina, fundamentalmente en el timo, en donde se produce la selección de los clones T autorreactivos hacia la insulina, de manera tal que se dice que los individuos de clase 1 que tienen un bajo número de secuencias consenso de repetición, tienen bajos niveles de expresión de insulina a nivel del timo y son deficientes para deletar todos los posibles clones T autorreactivos para la insulina. Por lo tanto, tienen predisposición para diabetes tipo 1, mientras que aquellos individuos que tienen un alto número de secuencias consenso de repetición, que son los de clase 3, expresan altos niveles de insulina en el timo, y en estos casos todos los clones T autorreactivos para la insulina son eliminados eficientemente, y decimos entonces que estos individuos con alelos de clase 3 tienen protección para diabetes autoinmune. Otro de los genes que está relacionados con la predisposición genética para las enfermedades autoinmunes es los genes que codifican para CTLA4, cuyos polimorfismos están vinculados también a artritis reumatoidea, a diabetes tipo 1, enfermedad tiroidea, y los distintos polimorfismos están asociados con una patología con comienzo más abrupto o más lentamente progresiva. Entonces recordemos un poquito en cuál es la función de esta molécula CTLA4. ¿Sí? Recordemos que es una de las señales coestimulatorias, además de existir una interacción entre el receptor T que reconoce a un péptido presentado en el contexto HLA por una célula presentadora de antígeno. Para que se dé la activación de las células T, debe haber también
una coestimulación, ¿sí? Por ejemplo, con la que se da a nivel de B7 y CD28, que garantiza la activación de las células T. El freno y la regulación de esa activación lo constituye CTLA4, el cual va a inhibir la activación de células T. Los polimorfismos a nivel de CTLA4 fundamentalmente están vinculados con fallas en los mecanismos inhibitorios de la activación de células T, y por eso está relacionado también con la predisposición para las distintas patologías autoinmunes. Por otra parte, yo les quería comentar también el caso de ciertas patologías de etiología primaria en la que mutaciones genéticas específicas de genes que son centrales en los mecanismos de tolerancia o regulación inmune llevan a la aparición de síndromes poliendocrinos autoinmunes. Entonces me voy a referir fundamentalmente a dos genes que son el AIRE, el Autoimmune Regulator, y el FOXP3, cuyas mutaciones van a llevar al síndrome poliendocrino autoinmune de tipo 1, en el caso del gen AIRE, y de la otra patología denominada IPEX, en el caso de el gen que codifica para FOXP3. En cuanto a el síndrome poliendocrino autoinmune de tipo 1, es una poliendocrinopatía que se caracteriza por candidiasis ectodérmica y distrofia. El gen AIRE es un factor de transcripción que garantiza la transcripción de diferentes antígenos específicos de tejido a nivel del timo, y por lo tanto es central en los procesos de tolerancia para lograr seleccionar y eliminar todos los posibles clones T autorreactivos para los antígenos específicos de tejido. La mutación a nivel de este factor de transcripción genera fallas en los procesos de tolerancia a nivel de distintos de antígenos que se están expresando en el timo, y por eso conlleva a la aparición de un síndrome poliendocrino autoinmune caracterizado por fundamentalmente candidiasis mucocutánea, hipoparatiroidismo, insuficiencia adrenal primaria. En este caso, estas patologías, tanto esta como la que vamos a ver en las siguientes diapos, son de muy baja prevalencia, pero fíjense cómo la mutación de un gen que es central en los mecanismos de tolerancia y regulación inmune lleva a la aparición de patologías autoinmunes que afectan distintos órganos o tejidos. Por eso se llaman síndromes poliendocrino autoinmune. Es un gen que genera una alteración de varios sistemas afectados, ¿sí? Porque acá se falla la transcripción de distintos antígenos a nivel del timo. En el caso de esta proteína FOXP3, tiene importante función en los linfocitos T regulatorios, por lo tanto también participa en los mecanismos de regulación inmune, y la mutación a nivel de este gen lleva también a falla en los mecanismos regulatorios, generando en este caso este síndrome poliendocrino caracterizado por inmunodeficiencia, poliendocrinopatía y enteropatía asociada al cromosoma X, ¿sí? También acá la mutación de este gen específico lleva a un síndrome poliendocrino porque aparece una falla a nivel del mecanismo central de regulación de los linfocitos T regulatorios. Entonces ya mencionamos, para el caso de la mayoría de las enfermedades autoinmunes, la base genética de predisposición, pero también dijimos que en estos casos, sobre todo para las que son de tipo idiopática, nos referimos a la mayoría de las patologías autoinmunes, aparece
junto con la base genética de predisposición, la necesidad de un factor ambiental que gatille y que promueve la aparición del proceso autoinmune. ¿Qué circunstancias llevaron a pensar en los factores ambientales como importantes en el desencadenamiento de enfermedades autoinmunes? Distintos estudios en gemelos monocigóticos evidenciaron un bajo porcentaje de concordancia de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Se observó que en los gemelos la concordancia de enfermedades autoinmunes es menos del 50%, en la mayoría en general, con lo cual se atribuía a esa baja concordancia a los factores ambientales como importantes también en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Sin embargo, es importante establecer que en 12 gemelos la diferencia en el contexto ambiental no es muy importante. Es muy probable que si un gemelo se está siendo amamantado, el otro también. Si un gemelo contrajo alguna enfermedad infecciosa, es altamente probable que el otro también. El tipo de alimentación, el tipo de infecciones, la exposición al sol o vitamina D va a ser muy semejante en los dos gemelos que viven en el mismo sitio. Con lo cual, los factores ambientales únicamente no pueden explicar la baja tasa de concordancia de gemelos. Tenemos que considerar que si bien ambos gemelos van a heredar el mismo HLA de los padres, ¿sí? Si un gemelo tiene un alelo que es predisponente para diabetes tipo 1, el otro gemelo también lo va a tener. Debemos recordar que si bien ambos gemelos tienen el mismo repertorio de genes que codifican para los receptores T, el reordenamiento de esos receptores es en forma azarosa para generar la variabilidad de respuesta. Con lo cual, un gemelo hizo un reordenamiento tal que generó un receptor que reconoce un antígeno propio, un péptido propio, mientras que el otro gemelo, que tiene el mismo HLA, pero en su reordenamiento de genes de receptor T, no existe ningún receptor con capacidad de reconocer a un péptido propio, de manera tal que en un caso se produce la patología autoinmune y en el otro caso no, ¿sí? Recordemos, si los dos gemelos tienen el mismo HLA, pero el reordenamiento de genes para generar la variabilidad de los receptores T de cada gemelo es diferente. Otra cuestión que tiene que ver con los factores ambientales es la gran variación geográfica en la incidencia de las enfermedades autoinmunes con un aumento en la incidencia de algunas enfermedades autoinmunes en las últimas décadas. Fíjense, acá vemos cómo la incidencia, en este caso de diabetes, es muy variable, siendo muy alta en lugares como Finlandia, en la isla de Cerdeña, y muy baja en China, Hong Kong, con lo cual hay una gran variabilidad de la incidencia de acuerdo al lugar de residencia, indicando que el factor ambiental puede estar relacionado con la aparición de este fenómeno autoinmune. Y también lo que nombramos anteriormente, el aumento de la incidencia en las últimas décadas de muchas enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Fíjense, también para el ejemplo de diabetes tipo 1, cómo a lo largo de los años viene aumentando la incidencia en distintos lugares del mundo, con lo cual estaría relacionado a algún factor ambiental que está generando este aumento de incidencia. También se ha visto que la incidencia de las enfermedades autoinmunes ha aumentado en grupos de poblaciones que se han trasladado de una región de baja a una de alta incidencia, de manera tal que si bien esos
grupos tienen la misma carga genética de predisposición, el cambio en el ambiente fue el que generó el aumento de incidencia. Y también la otra cuestión que relaciona los factores ambientales con las patologías autoinmunes es la variación estacional en la presentación de ciertas enfermedades autoinmunes, que es coincidente con la variación estacional de infecciones con ciertos agentes infecciosos. ¿Sí? Acá tenemos como ejemplo para el caso de la diabetes tipo 1 que se presenta con una variación estacional. ¿Sí? En el gráfico de arriba nos encontramos con un gráfico de barras en donde se representa la variación estacional a lo largo de los distintos meses del año en cuanto a la presencia de autoanticuerpos. ¿Sí? Fíjense que los meses en donde aparecen los mayores niveles de autoanticuerpos, que es en invierno para el otro hemisferio, es coincidente con el pico de aparición de infecciones por enterovirus. ¿Sí? Por eso están muy asociada la diabetes tipo 1 con las infecciones por enterovirus como uno de los principales factores ambientales vinculados a diabetes tipo 1 o a diabetes autoinmune. Dentro de los que son los factores ambientales, podemos mencionar a factores que son no infecciosos, como la presencia del estrés, el tabaco, la administración de ciertas drogas, la deficiencia de vitamina D, y agentes infecciosos que están relacionados, como les comenté anteriormente, virus, bacterias, hongos vinculados a las distintas enfermedades autoinmunes. ¿De qué manera entonces los agentes no infecciosos podrían actuar como factores ambientales en el desencadenamiento de enfermedades autoinmunes? En el caso del estrés, a través de la liberación de hormonas del sistema neuroendocrino, que puede llevar a la desregulación inmune y producción alterada de citoquinas. En el caso del tabaco, que produce el daño a tejido con el aumento de apoptosis, este daño también puede generar la aparición de nuevos determinantes antigénicos o la exposición de epitopes crípticos no sometidos al proceso de tolerancia inmunológica, lo cual conlleva la aparición de autoinmunidad. La administración de ciertas drogas que pueden generar modificaciones epigenéticas y autorreactividad, como también mencionamos el caso del síndrome autoinmune de insulina, que pueden generar modificación de lo propio y exposición de epitopes crípticos que producen el desencadenamiento del fenómeno autoinmune. Y la vitamina D, que tiene un importante rol en lo que es la inmunomodulación. Se ha visto también que puede estar asociada a la deficiencia de vitamina D con la aparición de fenómenos de autoinmunidad. Y por otra parte, los agentes infecciosos, virus, bacterias y hongos, también están vinculados a la aparición de fenómenos de autoinmunidad. Fundamentalmente son claves en la aparición de estas patologías autoinmunes cuando generan un contexto inflamatorio. Acá tenemos algunos ejemplos de virus, ¿sí? Como les mencioné anteriormente, el virus de Coxsackie y el virus de la rubiola, en lo que tiene que ver con el síndrome de rubiola congénita, están asociados a diabetes tipo 1. Tenemos sarampión relacionado con esclerosis múltiples, Epstein-Barr también con esclerosis, artritis y lupus eritematoso sistémico, parvovirus también con artritis y LES. Bacterias, el estreptococo hemolítico del grupo A asociado a fiebre reumática, Clamidia trachomatis asociada a síndrome de Reiter, ¿sí? Helicobacter pylori asociado a gastritis autoinmune. Estos son algunos ejemplos.
Es decir, entre los factores ambientales vinculados a autoinmunidad, las infecciones juegan un importante papel, ya que a través de diferentes mecanismos pueden desencadenar la aparición del proceso autoinmune. Sin embargo, les quería traer acá también un papel algo paradójico de la vinculación de los agentes infecciosos y las patologías autoinmunes en base a ciertos estudios en donde se compararon la frecuencia de infecciones con la incidencia de enfermedades autoinmunes y, por ejemplo, se ha observado que la frecuencia de infecciones por enterovirus en Finlandia es muy baja, donde la incidencia de diabetes autoinmune es la más alta del mundo. Por otra parte, la frecuencia de infecciones por enterovirus viene disminuyendo en los últimos 30 años y la diabetes viene aumentando. Por otra parte, en relación a otra patología autoinmune, la reducción de infecciones aumenta la incidencia de esclerosis múltiple. Entonces, ¿cuál es el verdadero rol de las enfermedades autoinmunes y de las enfermedades infecciosas y su vinculación con la aparición de procesos de autoinmunidad? Surge entonces en este contexto lo que se denomina hipótesis de la higiene. No vamos a entrar en detalle en cuáles son los mecanismos propuestos para esta hipótesis, pero vamos a definirla y tiene que ver con que la disminución de la incidencia de infecciones en los países occidentales y países en desarrollo está relacionada con un aumento de la incidencia de enfermedades autoinmunes y también de alergias, ¿sí? Y acá les muestro un mapa de los desórdenes autoinmunes, en donde en color rojo están los lugares en donde hay mayor incidencia de patologías autoinmunes, y hacia la derecha tenemos un mapa en donde en rojo está marcada la mayor incidencia de ciertas infecciones por helmintos. Fíjense que de alguna manera es como la imagen contraria de un mapa respecto de otro, donde hay mayor incidencia de autoinmunidad, hay menor incidencia de enfermedades por helmintos, con lo cual seguramente el agente infeccioso que está vinculado con el desencadenamiento de la patología autoinmune no es el mismo que está vinculado con la protección de la misma patología. Pero es importante establecer que los agentes infecciosos juegan un rol muy complejo en su relación con las patologías autoinmunes, siendo en algunos casos los que gatillan y promueven la aparición del fenómeno de autoinmunidad, pero en otros casos pueden generar protección para la misma. Hay una serie de mecanismos propuestos, lo mismo que para la aparición de enfermedades autoinmunes, hay mecanismos propuestos para etiológicos para la aparición de fenómenos de autoinmunidad. También hay distintos mecanismos propuestos que tratan de explicar a través de la hipótesis de la higiene cómo ciertas infecciones pueden proteger para la aparición del proceso autoinmune, ¿sí? Bueno, finalmente quería mencionar de qué manera en el laboratorio es posible establecer el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. En general se hace a través de la detección de los autoanticuerpos, que sirven como marcadores de apoyo diagnóstico. Estos anticuerpos o autoanticuerpos se pueden detectar por métodos de tipo cualitativo. Fundamentalmente son las técnicas de tipo histoquímicas, como la inmunofluorescencia indirecta, en donde en general son lo que se pone en evidencia es una señal o un patrón de marcación. Son métodos
eminentemente cualitativos, y los métodos de ponderación cuantitativas, en donde la mayoría de ellos que se emplean en bioquímica clínica son métodos relativos, ¿sí?, en los cuales se utilizan unidades relativas como formas de expresión. Algunos ejemplos son ELISA, RBA, ensayos basados en quimioluminiscencia, ¿sí?, en donde la señal es una señal relativa, como puede ser unidades de densidad ópticas, Baum por ciento en el RBA, CPM en los ensayos de quimioluminiscencia, y en algunos casos se utilizan métodos absolutos en donde es posible establecer la concentración de anticuerpos específicos, como son el ensayo de RIA o radioinmunoanálisis o las técnicas basadas en resonancia plasmónica de superficie, en donde en estos casos, si volvemos al teórico de interacción primaria, podemos detectar los parámetros del anticuerpo, los parámetros de interacción primaria, que son la concentración y la afinidad de estos anticuerpos, ¿sí? En general, la mayoría de los métodos empleados en bioquímica clínica son de tipo relativos o cualitativos, como ser las inmunofluorescencias. Bueno, les dejo acá bibliografía para que puedan consultar este tema.